Quiero pedirles que busquen en sus Biblias Daniel capítulo 5. Vamos a leer los versículos 13 al 31. Daniel capítulo 5, versículo 13. Entonces Daniel fue traído ante el rey, y el rey habló y dijo a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los deportados de Judá, que el rey mi padre trajo de Judá? He oído de ti que el espíritu de los dioses está en ti, y que luz, inteligencia y extraordinaria sabiduría se hallan en ti. Ahora mismo los sabios y encantadores fueron traídos delante de mí para que leyeran esta inscripción y me dieran a conocer su interpretación, pero no pudieron declarar la interpretación del escrito. Mas yo he oído decir de ti que puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Ahora, si puedes leer la inscripción y darme a conocer su interpretación, serás vestido de púrpura, y llevarás un collar de oro al cuello, y tendrás autoridad como tercero en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: sean para ti tus regalos, y da tus recompensas a otro. Yo leeré, sin embargo, la inscripción al rey y le daré a conocer su interpretación. Oh rey, el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor soberanía, grandeza, gloria y majestad. Y a causa de la grandeza que él le concedió, todos los pueblos, naciones y lenguas temían y temblaban delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería dejaba con vida. Exaltaba a quien quería y a quien quería humillaba. Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, fue depuesto de su trono real y su gloria le fue quitada, y fue echado de entre los hombres. Su corazón se hizo semejante al de las bestias, y con los asnos monteses tuvo su morada. Se le dio a comer hierba como al ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Mas tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, aunque sabías todo esto, sino que te has ensalzado contra el Señor del cielo, y han traído delante de ti los vasos de su templo, y tú y tus nobles, tus mujeres y tus concubinas habéis estado bebiendo vino en ellos, y habéis alabado a los dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni entienden, pero al Dios que tiene en su mano tu propio aliento y es dueño de todos tus caminos, no has glorificado. Por lo cual él envió de su presencia la mano que trazó esta inscripción, y esta es la inscripción que fue trazada: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Esta es la interpretación del escrito. Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, ha sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Peres, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas.
Entonces Belsasar ordenó que vistieran a Daniel de púrpura y le pusieron un collar de oro al cuello y que proclamaran acerca de él que él tenía ahora autoridad como tercero en el reino. Aquella misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos, y Darío el Medo recibió el reino cuando tenía 62 años. Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, en esta mañana hemos alabado tu nombre por medio de himnos. Y ahora, al acercarnos a oír tu palabra, te suplicamos que tú te acerques a nosotros y que por medio de tu Espíritu y la exposición de tu palabra, tú des entendimiento. Tú nos lleves a obedecer tus caminos. Te suplicamos que tú nos des mayor conocimiento sobre nuestra obligación de dar testimonio del Evangelio para que los perdidos sean salvos. Te suplicamos que tú perdones nuestros pecados y nos lleves a proclamar con denuedo, confianza, todo el Evangelio. Te suplicamos que tu iglesia sea persuadida y llevada por tu palabra a evangelizar a las almas. Esto te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Una contribución muy valiosa de parte de Daniel para la sociedad de Babilonia fue el testimonio fidedigno de su fe. Por medio de su ejemplo, sus palabras verbales como escritas, él dio testimonio del carácter, propósito y voluntad de Dios. Su testimonio subraya que Dios tiene el control de todas las cosas, que puede guardar a los suyos para siempre y cumplir sus propósitos redentores. El testimonio de Daniel, como otro señaló, subraya el hecho de que Dios jamás olvida a su pueblo, no importa cuán convulsionada sea la situación política y social por la que atraviese. Daniel no tuvo temor de dar testimonio de su fe delante de los paganos. No dejó que nada le dejara intimidar o cerrara su boca. Él comunicó fielmente el mensaje de Dios a su generación. Dar testimonio de la verdad salvadora o del Evangelio es un privilegio principal y una obligación universal de todos los cristianos. Consideremos en esta mañana esta obligación. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en Hechos 1:8, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El apóstol Pedro escribió a los creyentes diciéndoles en su primera epístola, capítulo 2, versículo 9, vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los cristianos de Jerusalén que fueron esparcidos por causa de la persecución al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 11, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. Es importante añadir lo que el señor Fisher dijo acerca de esta obligación de todos los cristianos, que el acto de testificar no se limitaba solo a los apóstoles o ministros, lo demuestran todas esas referencias de hechos que hablan de todos los discípulos dando testimonio. Como Hechos capítulo 2, versículo 4, el testimonio que ha de darse debe estar basado en los hechos y significados del testimonio terrenal de Jesucristo. Hechos capítulo 10, versículo 39 al 41. Y también en su poder salvador, Hechos 10, versículo 43. Dice las Escrituras de Jesús, el que murió en la cruz, a quien Dios resucitó de los muertos, de dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de pecados. Añade Fisher, los primeros testigos fueron los apóstoles, quienes desde el comienzo tenían el conocimiento personal del ministerio. Hechos 1:22. Este conocimiento ellos lo impartieron a otros, quienes también dieron testimonio de lo que recibieron. Hechos capítulo 2, versículo 3 y 4. Ellos a su vez encargaron este mensaje a otros, quienes continuarían dando testimonio de Jesucristo. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 2. Los testigos cristianos habían de ser fieles, sin cuidado de su seguridad. Mateo 10, versículo 48. Su testimonio era atendido por el ministerio de la presencia y el poder de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 3 y 4. El testimonio sobre el Evangelio es indispensable para la salvación de los incrédulos. Sin este testimonio o mensaje, los incrédulos no pueden recibir el conocimiento y la sabiduría que necesitan, sabiduría que conduce a la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Sin este testimonio de la verdad, o sin el mensaje del Evangelio, nadie puede ser salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13 al 14. Por tanto, no debemos limitar nuestro testimonio cristiano a nuestra vida o a nuestro ejemplo de piedad. Tenemos también que dar testimonio verbal de nuestra fe. Pablo dijo a los romanos que la fe viene por el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10, versículo 17. Daniel dio testimonio verbal de su fe. Es verdad que tal testimonio tenía el respaldo de su integridad, de su diligencia, de su lealtad, pero no se limitó a esas cosas o a un buen comportamiento. Una cosa no debe excluir la otra. En otras palabras, no es solamente el ejemplo y no la palabra, sino la palabra y el ejemplo, las dos cosas unidas.
El testimonio verbal de la fe debe tener el apoyo de un comportamiento consecuente con la verdad verbal que uno comunica. Dios ha unido estas cosas, por tanto, nunca debemos separar lo que Dios unió, la palabra y el ejemplo. El ejemplo, la palabra. Nuestro testimonio cristiano incluye nuestras palabras también como nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo o buen comportamiento en sí mismo no es suficiente para que los perdidos se conviertan a Cristo. Ellos necesitan oír también el mensaje del Evangelio. Por ejemplo, el mero hecho de ver que la salud de una familia ha sido restaurada no es suficiente para sanar a las personas que sufren de la misma enfermedad. Para que estas personas se sanen, necesitan saber qué medicina sanó a esa familia para que ellos también puedan tomar esa medicina. Mostrar que la familia goza de buena salud, que fue restaurada, sin explicar a las personas enfermas cómo pueden sanarse, es un acto de crueldad. Lo único que las personas enfermas pueden hacer al ver esa familia restaurada a su salud es envidiar la salud de esa familia. Pero tal cosa no sanará a las demás familias de su enfermedad. Nuestro ejemplo no es suficiente para evangelizar a los pecadores. Tenemos también que decirles cómo fue que el Señor Jesucristo nos salvó de nuestra miseria espiritual, de nuestro pecado, del diablo y del mundo. Si lo único que los incrédulos ven es nuestra buena conducta, nuestro buen ejemplo, nuestra buena relación matrimonial, nuestro buen ejemplo como familia o nuestras buenas relaciones, ellos simplemente concluirán que nosotros somos personas afortunadas, que poseemos alguna virtud o algún recurso que se le ha negado a ellos. El cuadro de salud y gozo que les mostremos o nuestro buen ejemplo no será un remedio para sanar su enfermedad espiritual. Los incrédulos tienen que oír el mensaje del Evangelio para que puedan ser salvos. Por esta razón la Biblia declara: ¿y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10, versículo 14. Aunque este versículo se refiere principalmente al deber de la iglesia de reconocer, preparar y enviar oficialmente a hombres aptos e idóneos para predicar el mensaje del Evangelio, también nos enseña que es necesario, que es indispensable que los incrédulos oigan el mensaje de la salvación para que puedan conocer personalmente a Cristo, para que puedan ser salvos por el Señor Jesucristo. Aunque Dios no llama a cada creyente a ser un ministro o predicador, aún así el hecho de que el incrédulo necesita oír el mensaje del Evangelio llama a cada creyente, debe animar a cada creyente a cumplir su obligación de comunicar verbalmente el mensaje del Evangelio. Por esta razón,
La constitución de nuestra iglesia, hermano, no es un pedazo de papel que usted puede poner ahí y olvidarse. Usted es miembro aquí. No, 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 no. Esa constitución expresa lo que la Biblia enseña sobre diferentes cosas que tienen que ver con las responsabilidades, obligaciones de esta iglesia y de cada miembro de la misma. Nuestra Constitución declara, es el deber de todo miembro de orar y trabajar según su habilidad y oportunidad, dados por Dios, por la extensión del reino de Dios, tanto en casa, o su hogar, y hasta los confines de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. Por lo tanto, todo miembro debe procurar reconocer y aprovecharse de toda oportunidad. ¿Para qué? Para dar testimonio de Cristo, tanto por su conducta cristiana consecuente, como por el testimonio verbal. Mateo capítulo 10, versículo 32, 33, Romanos 1, versículo 16, 17, capítulo 9, versículo 1 al 3, capítulo 10, versículo 1, Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 16, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 14 al 16. Mateo 10, 32, 33 declara, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, que este versículo bíblico sea grabado en nuestros corazones y se convierta en una convicción por la que estamos dispuestos a morir, porque vivimos hoy en una sociedad que cada día avanza más y más. ¿En qué? En intimidarnos, para que no hablemos de Cristo, para que no proclamemos su verdad, para que simplemente nos digamos a nosotros mismos, es suficiente vivir la vida cristiana y dar ejemplo, pues la Biblia, que es la palabra de Dios, nos dice, no es suficiente. El Señor nos dice que no tengamos temor a aquellos que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Sí tenemos que temer a quién, a Dios, que puede tomar tanto el alma como el cuerpo y echarlo al Gehenna o al infierno por la eternidad. En nuestra sociedad, programas de televisión y otras cosas, el gobierno con su legislación, los jueces liberales que no temen a Dios y que quieren cerrarnos. Quieren que cerremos nuestras bocas para que no hablemos de Cristo. Y por medio de legislación, lo que los jueces no están supuestos a hacer en nuestra nación, los jueces no legislan, interpretan la ley y la aplican. Pero lamentablemente nuestro sistema es de este modo. Lo que el presidente o los presidentes no pueden hacer porque el pueblo no le favorece ni la Constitución, quieren hacerlo por el nombramiento de jueces con una filosofía liberal que no temen a Dios. De ahí legislación, socavan la autoridad de los padres. No se puede orar ni nombrar el nombre de Jesús en las escuelas. Nos intimidan. Eso no se puede hacer. Va arrestado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a cerrar la boca y no hablar de Cristo? ¿Nos vamos a dejar intimidar? He aquí un hombre que vivió en una sociedad como la nuestra, pagana. Cuando tuvo que hablar, habló con confianza en Dios. Cuando lo llamaron para interpretar aquella inscripción en aquella pared, mire, aquello no era cualquier cosa.
¿Y qué si el rey no le gustaba? Y el fin de usted era la muerte. Llegó el momento de Daniel hablar. Dios lo llamó a dar testimonio fiel de la verdad de Dios. Y aquel hombre leyó, interpretó y le habló con cordura, con respeto, sí, pero le dijo a Belsasar la verdad, le gustara o no le gustara. Y si tú y yo no estamos convencidos de la verdad de Cristo y dispuestos a morir por Él, negaremos a Cristo. Por cualquier cosita, por no perder nuestra casa, por no perder aquello, por no perder nuestro puesto, por no perder la promoción, negaremos a Cristo. Hoy Dios te dice a ti, prepárate, que estás viviendo en una sociedad como la que Daniel vivió. Y te he dejado este testimonio de este hombre fiel, para que tú te animes, para que tú seas valiente, para que tú confíes en Dios, aquel que honra a aquellos que le honran, para que tú declares la verdad, por más dolorosa que sea, sí, con respeto, etcétera, pero que declares la verdad salvadora sin la cual los hombres perecerán. Mejor perecer nosotros en lo que respecta a este mundo, que las almas vayan al infierno porque nosotros no nos atrevemos a declarar la verdad de Cristo. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Romanos capítulo 10, versículo 1. Hermanos, dice Pablo, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Filipenses 2, versículo 14, haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos. He ahí el testimonio, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación como la nuestra, torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, pero no se queda simplemente ahí, en lo que respecta el ejemplo, la vida, sino que pasa a decir, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14 al 16. He aquí una epístola escrita para personas que se encuentran en una sociedad como la que nosotros nos encontramos. Es mi deseo, si Dios me permite, hacer una exposición completa de esta epístola, porque es muy pertinente para nosotros. Y después de haber concluido a Daniel y regresar a Jonás, que me falta el capítulo 4, espero, si Dios me permite, ir a la epístola y hacer una exposición de ella, pues es muy pertinente para ti y para mí. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14 al 16 dice, pero aún si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis. Y esto es difícil porque uno ha vivido tantos años en una sociedad donde usted podía hablar y no tenía que preocuparse mucho. Pero eso está pasando. Ya ni los capellanes pueden orar terminando diciendo en el nombre de Jesús. ¿Usted sabe lo que es eso? Las otras religiones son promovidas, pero no Cristo, no el cristianismo. ¿Ah?
No os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad, honrad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta. Pues hasta aquí hemos visto nuestro deber o nuestra obligación, la obligación universal para todo creyente. Él está llamado a dar testimonio de su fe en Cristo. ¿Cómo? Por medio de su vida, sí, pero también por medio de declarar verbalmente o forma escrita el Evangelio de Cristo, la verdad salvadora. Pues después de considerar nuestra obligación, pasemos a considerar la manera en que debemos llevar a cabo este deber o cumplir esta responsabilidad. ¿Cómo debe el creyente comunicar el mensaje del Evangelio? ¿Cómo debe dar testimonio de su fe, especialmente cuando vive en una sociedad pagana y en un territorio hostil para el Evangelio? El libro de Daniel contiene mucha enseñanza que nos enseña cómo debemos hacerlo. Hay algunas cosas del ministerio de Daniel en Babilonia que no se aplican a nosotros. Daniel recibió revelaciones y visiones de Dios sobre el futuro. Habló infaliblemente cuando dio la interpretación de los sueños y profetizó. A pesar de que muchos en nuestros días alegan la presencia de estas cosas en la iglesia, cuando el canon bíblico se completó, el ministerio apostólico y profético de predecir infaliblemente el futuro cesó. No es necesario recibir nuevas revelaciones para que podamos conocer la verdad salvadora y todo lo que el incrédulo necesita saber para ser salvo, para recibir la sabiduría que conduce a la salvación, que por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Pues estas cosas han sido reveladas claramente en las Sagradas Escrituras. La Confesión de Westminster lo expresa de la siguiente manera: el consejo de Dios, tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, fe, vida del hombre, está expresamente expuesto en las Escrituras o se pueden deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado, observen que aquí hay un cambio, esto es lo que la gente a veces no quiere aceptar, esta realidad. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días, en estos postreros días, ya con la primera venida del Señor, se comenzaron los postreros días, los últimos días. De ahí que el que escribe la epístola a los Hebreos dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Y la revelación dada por su Hijo es completa porque a Él no le falta nada. Él es el profeta. Y como profeta trajo todo lo que Dios quería que el pueblo conociera, sea por sus hechos como por sus palabras. Él es la revelación completa
final suficiente para los hombres. Y esta revelación fue dada por él a los apóstoles, a quienes se les dio de una manera especial el Espíritu Santo. Juan, capítulo 15, 16, que nos habla de el Espíritu de Dios sobre los apóstoles que habrían de ser dirigidos a toda la verdad. Y ellos proclamaron esta verdad, como es en Cristo para la salvación, de tal manera que hoy tenemos todo lo que necesitamos, todo lo que el hombre pecador, incrédulo, perdido necesita conocer. ¿Para qué? Para estar bien con Dios, para ser aceptado por Dios, para poder recibir el perdón para sus pecados, para tener acceso al Padre. Todo lo que necesita para ser librado de la ira venidera, del castigo que viene a los hombres por sus pecados. Todo lo que el hombre necesita saber para poder recibir verdadera felicidad, consuelo, para poder recibir lo que su alma necesita. Todo lo que el hombre necesita saber se encuentra en la palabra de Dios. Y ese es el testimonio que Dios nos ha llamado a dar a los hombres para su conversión, para su santidad, para su perseverancia, para llegar al cielo. No tenemos que preguntarnos qué es lo que el hombre tiene que hacer. El Evangelio de Cristo llama a los hombres a arrepentirse de sus pecados, a odiar sus pecados, a abandonar sus pecados, a confesar sus pecados y a creer, a confiar, a entregarse totalmente al Señor Jesucristo. Cree en Cristo y serás salvo, dice la palabra de Dios. Palabra fiel y digna de ser aceptado por todos, que el Señor Jesucristo vino al mundo aquí no para que los cristianos vinieran a reclamarlo, confirmarlo, decirlo y tenerlo. Quiero $3 millones, por fe los voy a tener. Bueno, algunos todavía están esperando. Y tal vez seguirán esperando. No, yo tengo que esforzarme. Sí, tenemos que esforzarnos. Tenemos que trabajar y ser diligentes. Y tenemos la promesa del Señor. Generalmente, a menos que Dios no tenga otra cosa para nosotros, Dios nos va a prosperar. Pero la prosperidad no es según tú crees. Muchas veces es prosperidad del alma. Riqueza de fe. Óigame, qué bueno es vivir por la fe. Usted sabe de cuánta angustia su alma se libra. No hay necesidad de psicólogos. No es un asunto de enriquecernos y hablar de la prosperidad material. Todas esas cosas se quedan. No pueden hacer nada por nosotros entre la vida y la muerte cuando estemos en ese momento. No nos preparan para encontrarnos con Dios. No nos preparan para tener comunión con Dios. En el Evangelio tenemos todo lo que necesitamos. Mi amigo, cree en Cristo. Él es el Salvador. Llamará su nombre Jesús porque Él y no otro salva. ¿Y Él salva de qué? No, lo primero no es pobreza. Aunque el Señor puede sacarnos de la pobreza y muchos de nosotros nos ha sacado de la pobreza. Pero eso no es lo principal. Es librarte de la dictadura, del dominio totalitario del pecado.
para que en verdad seas una criatura libre y puedas vivir cumpliendo el propósito principal para el cual Dios te creó. Es dichoso vivir para eso, porque fuimos creados, para usar la terminología, programados. Fuimos creados para eso mismo, para glorificar a Dios. Para glorificar a Dios. Y hablábamos en la clase de qué es glorificar a Dios. Glorificar a Dios es pensar, decir y mostrar cuán bueno es Dios en sí mismo y cuán buenas son las cosas que Él hace. No hay mejor propósito en esta vida que vivir para la gloria de Dios. Sí. En las Escrituras tenemos todo lo necesario para proclamar el Evangelio. De ahí que vuestros ojos, vuestro corazón tienen que estar ahí pegados a las Escrituras. Es el propósito nuestro. Tener varias parejas aquí para hacer ciertas cosas en lo que respecta a las visitas. Pero se les ha dicho, vamos a leer, para que conozcamos lo que la Biblia dice sobre cómo evangelizar a los hombres. Y no sean nuestras nociones, no sea lo que nosotros pensamos o nuestras experiencias que nos lleven a proclamar el Evangelio. No se trata de proclamar nuestras experiencias, se trata antes que nada de proclamar el Evangelio de Cristo, así como lo presenta la palabra de Cristo, porque sin ese Evangelio no hay salvación. Habrá mucha gente engañada, brincando y haciendo de todo, y muy motivada a hacer las cosas de este mundo, pero no salvas. ¿Cuál es la tarea del predicador? Predicar de tal modo, ser fiel a las almas de tal modo, que la gente no sea engañada. No valen las buenas intenciones, ni el engaño. Tienen que ser salvas por Cristo, si no se pierden. Y para esto tenemos que presentar al verdadero Cristo y el verdadero Evangelio. Pablo dice, si otro, aún un ángel, anunciase otro Evangelio, que no es este que él ha anunciado, sea anatema. Y al ver lo que está sucediendo en los diferentes lugares, con diferentes ministros y multitudes, brincando, saltando, motivándose una a otra, y se pierde en todo eso al verdadero Cristo, el verdadero Evangelio, nuestras almas, hermanos, deben estar conmovidas y afligidas ante las cosas que están sucediendo. Pero la mundanalidad, qué sabrosa. Te tiene dormido y engañado, viviendo para este mundo, mientras las almas perecen. No te importa un pito si viven o no viven. Porque el mundo es el que está controlando tu mente. Y el tener la satisfacción de un buen trabajo, buen dinero, todo lo demás, títulos, reputación, y hacer lo que tú quieres cuando quieres y gozártela. Oh, no, que esas cosas no tengan su lugar cuando Dios las da. Pero cuando esto acapara todo, nos controla, de manera que somos insensibles a esas multitudes que se reúnen en un lugar, pero no para oír el Evangelio de Cristo, y esto no aflige tu alma. Y te persuade y te mueve a leer las Escrituras, para proclamar a Cristo, al verdadero Cristo, el verdadero Evangelio. Ay de ti, que Dios tenga misericordia de ti. Tú y yo estamos llamados a dar testimonio fiel en esta generación del Evangelio de Cristo. Del Evangelio, la verdad de Cristo. No el pasar 2 horas cantando las mismas frases. Eso no es predicar el Evangelio de Cristo. Eso es engañar a las almas para que se sientan contentas y satisfechas con el ritmo y el son. Eso no salva.
Eso embrutece y engaña y endurece el corazón y quita esa hambre que debe estar presente de Cristo, el verdadero Cristo y el verdadero Evangelio. ¿Te importa esto? ¿Te afligen estas cosas? ¿Eres tú un verdadero creyente? ¿Realmente has entendido el verdadero evangelio? ¿O estás jugando a la religión? ¿O simplemente tener un amuleto ahí para cuando necesites algo poder clamar? Eso no es ser salvo. Eso no es conocer a Dios. Aunque el testimonio de Daniel de predecir el futuro no es el ministerio a lo que nosotros somos llamados, esto no significa que no hay cosas que debemos aprender del ministerio de Daniel en Babilonia. Cosas útiles, necesarias y relevantes para que podamos dar testimonio de nuestra fe a los perdidos en nuestra sociedad. La forma en la que Daniel dio testimonio de su fe presenta un buen ejemplo no solo a los predicadores o pastores, sino también a cada creyente de cómo debemos dar testimonio de nuestra fe. En el libro de Daniel encontramos instrucciones que debemos seguir para que podamos dar un testimonio eficaz de nuestra fe. Lamentablemente, la tendencia del corazón es ignorar la instrucción que no encaja con nuestro temperamento o que según nuestro criterio no nos conviene. Hermano, si has de ser un testigo fiel de Cristo y de su verdad salvadora en esta generación, debes presentar atención y seguir cada instrucción que la Biblia te da para que puedas dar un testimonio eficaz del Evangelio. Oh, hermanos, oremos que Dios nos dé un corazón compasivo por las almas, no solamente las almas de nuestros hijos o familiares, sino también de otros que no conocemos y que Dios nos permite conocer en su providencia. Oremos por esta iglesia, que sea una iglesia bíblica, madura, equilibrada, que dé ejemplo del poder salvador de Cristo en su propia vida personal, doméstica, laboral, civil, pero también proclame con confianza y valentía el Evangelio de Cristo para la salvación de las almas. Este es el mensaje. Oremos. Oh Padre, te alabamos y te adoramos en esta mañana, porque grandes son tus obras. Tú enviaste hombres a proclamar el Evangelio, y éste llegó a nuestros oídos, y tú tuviste misericordia de nosotros. Gracias te damos por el glorioso, maravilloso y poderoso Evangelio de Cristo, de su persona y de su obra expiatoria. Te suplicamos que tú nos des un bautismo, envíes tu Espíritu en manera copiosa y que abras nuestra boca y nuestros labios, y que cuando esto ocurra salga de nosotros el conocimiento, las verdades y la sabiduría que conduzca a los hombres por la fe a la salvación que es en Jesucristo. Perdona, perdona
nuestros pecados, nuestra infidelidad, falta de compasión. Perdónanos. Te suplicamos que nos limpies con la sangre de Cristo y nos capacites a proclamar el Evangelio en esta generación. Que los principios de tu palabra nos gobiernen y que tú traigas almas. Ven a salvar, oh Dios. Manifiesta tu brazo de poder en Cristo. Amén.